Buenas tardes a todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Jorge Cepeda y el día de hoy voy a hablarles un poquito acerca del tema de gamificación y pues tratar de resolver varias de las dudas que tenemos por ahí en relación a este tema. En este momento les comparto mi pantalla. Ya me pueden ver, ¿verdad? Así es. Bueno, pues el día de hoy, primero que nada, el establecer algunos objetivos de este webinar es conocer un poco los fundamentos generales que sustentan la gamificación como estrategia de gestión en el aula, distinguir entre lo que es gamificación retórica y gamificación profunda, que es un tema que considero bastante importante y relevante para realmente entender lo que es la naturaleza de la gamificación, cuando funciona y cuando no, y tener elementos base para diseñar nuestra primera experiencia gamificada, o al menos el perderle el miedo a intentar experimentar con esta maravillosa gestión. La gamificación es básicamente una estrategia que es parte de una gran área que se llama ludificación, que involucra lo que es la enseñanza en base a juegos, el aprendizaje basado en juegos, lo que es la gamificación y lo que es el diseño lúdico. En sí, lo que es lo explico brevemente, el aprendizaje basado en juegos es el implementar un juego dentro del aula con fines educativos, es decir, para abordar un tema o reforzarlo. Lo que es el diseño lúdico es darle a algo una apariencia como si fuera de juego, aunque no necesariamente sea algo relacionado con el juego, como lo puede ser esta presentación, la cual tiene un diseño lúdico. En sí no tiene una finalidad lúdica, pero la imagen visual y la sensación que da es de juego. Y la gamificación, que es una cuestión completamente diferente a la ludificación y que a veces sí se apoya del diseño lúdico, y es en sí el ingresar o el meter componentes de juegos a cosas que no son juegos. Voy a explicar esto más a fondo, pero la finalidad de usar la gamificación en el aula o en cualquier otro sistema es el motivar a diferentes personas a demostrar determinados comportamientos o a tener cierta actitud hacia pues esto que estamos gamificando nosotros. Y en sí, como lo había mencionado ya brevemente, los objetivos, esto es un modelo de gestión. Es decir, la finalidad última es la administración de recursos, o se utiliza para la administración de recursos, de manera que sea placentero, agradable para las diferentes personas que están teniendo acceso a nuestros diferentes recursos. Dentro de lo que me gustaría mencionar como necesario que conozcamos de la gamificación, y lo cual los invito a que se documenten a fondo, es la racionalidad que está detrás de la gamificación. Empieza por lo que es la psicología del juego, es decir, cuál es la predisposición y los efectos del juego que tiene el juego en el ser humano. Y esto habla un poco acerca de lo que son los neurotransmisores que se liberan cuando estamos en una experiencia lúdica, y cómo esta experiencia incentiva a que regresemos a la misma y a que la utilicemos, y a la vez nos sirve como un escalón de aprendizaje desde la infancia. Esto es natural. Y la finalidad en sí del usar la gamificación es el cambiar la percepción de una experiencia que pensadores como Ken Robinson incluso llaman anestésica, porque puede llegar a ser pesada por sí misma el ingresar a la teoría de una materia, de algún tema diferente. Y el cambiar esa percepción anestésica que a veces se genera como por predisposición a una experiencia estética. Y esto, por lo mismo, nuevamente nos remitimos a lo que es la psicología del juego. La gamificación en sí nace como un modelo de gestión de negocios, y en sí aquí se empieza a utilizar para lo que es motivar a los empleados a ser más productivos y motivar a las diferentes personas a consumir más tu producto o a ser leales a las compañías. Entonces los negocios empiezan a utilizar estas estrategias sin
siquiera llamarlas gamificación, y empiezan a hacer lo que son sistemas de puntos para que los empleados puedan distinguirse como empleado del mes o accedan a bonos. Y de igual manera, para que las personas compren más seguido en la tienda, el caso, por ejemplo, de Subway, que comprabas 5, 10 Subways y te daban uno gratis. Todo esto es parte de cosas que se verían naturalmente en juegos. Ahora, ahí es donde nace e insisto, es de manera retórica, por lo cual normalmente estos sistemas tienden a durar por temporadas cortas. Y lo que aquí vale la pena mencionar es que la gamificación también se ingresa a lo que es la educación hace en la última década más o menos, un poco más. En un ámbito universitario, el profesor Lee Sheldon es probablemente de la Universidad de Indiana de los casos más sonados de gamificación, probablemente de los primeros, en donde empata lo que es el sistema de puntos que tiene un juego con el sistema de calificaciones de su clase, o el ganar experiencia dentro de un aula teniendo más práctica y participación, con ganar experiencia dentro de un juego teniendo más y más intentos para triunfar dentro de este mismo juego. Entonces, la gamificación empieza a empatar lo que es los sistemas de reglas, las interacciones que se ven diariamente en la escuela, con cómo se darían estas dentro de un juego para resignificarlas. Algunas cosas que necesitamos considerar en cuanto a gamificación es, y no puedo dejar de insistir en esto, que gamificación no implica ingresar un juego dentro del aula, sino ingresar los componentes de juego para significar lo que ya se está haciendo como si fuera un juego. Hay diferentes niveles de profundidad, ya que hay muchísimos componentes de juegos existentes. El azar es un componente de juego, las interacciones pueden ser un componente de juego, y dentro de lo mismo existen interacciones de diferente naturaleza. Las transacciones se pueden ver como componentes de juego y demás. Vaya, la cantidad de componentes de juego es vasta, y el meter más componentes de juego es meterse a una gamificación aún más profunda, pero tampoco se trata solamente de meter estos componentes de manera aleatoria. Y dependiendo de los diferentes componentes que se empiecen a utilizar para la gestión, podemos ver que se motiva a una motivación ya sea extrínseca, con lo que son, haces esto y te doy puntos, es decir, lo que es el estímulo-respuesta completamente conductista. Pero la gamificación no solamente se queda en esto. Hay estudios, los cuales voy a mencionar más adelante, que empatan algunos componentes con motivación intrínseca. Entonces es llevarnos desde motivaciones breves, conductistas, a motivaciones más profundas y significativas. Y esto es probablemente algo clave para distinguir lo que es una gamificación retórica, es decir, solamente de nombre y solamente superficial, a una gamificación real, como la llamarían algunos expertos, que es una gamificación donde, vaya, se apela a más de una cosa a la vez. Y finalmente, el considerar que cuando estamos haciendo gamificación, el acompañarlo de un diseño lúdico va a aumentar la experiencia de gran manera. La elección de colores, lo que diríamos en inglés visual assets, lo que son los componentes visuales, la parte de la experiencia se alimenta de todo esto. Hay un curso bastante interesante en Coursera, que hasta hace tiempo creo que era gratis, ahorita me parece que ya no lo es, que daba el profesor Werbach, en donde nos habla acerca de los diferentes tipos de componentes que podemos encontrar en gamificación, y él los distingue de dinámicas, que es básicamente lo que engloba la experiencia, lo que es una narrativa, el sentido de progresión, las emociones que involucran los estudiantes y demás, mecánicas, que es lo que harían los estudiantes, o más bien lo que se hace gamificando, la retroalimentación por puntos, el poner retos, el elemento de azar, el darles logros a los alumnos, un sistema de recompensas, etcétera. Y lo que son elementos, lo cual ya puede
empatarse más hacia el diseño lúdico y el cómo se vive cada cosa, y podemos incluso hablar de un discurso lúdico. En lugar de, por ejemplo, hablar de exámenes, le podemos hablar a los alumnos de combates o luchas finales. En lugar de clases, podemos hablarles de niveles, etcétera. Entonces, es el resignificar todo esto para hacer un cambio ahí de percepción. Recomiendo yo ampliamente no solamente el quedarse con lo que el profesor Werbach menciona, porque él menciona una gamificación muy general. Si quisiéramos poner esto en práctica, no solamente tenemos que tener en cuenta los diferentes elementos e integrar un poco de dinámica, mecánica y otras cosas, sino el usar las diferentes herramientas. Víctor Manrique eh, eh, elabora una serie de herramientas de gamificación, la cual comercializa, pero también ofrece libremente en su página web. Y básicamente son diferentes tarjetas que cada una engloba un componente y sirven para reflexión y para tener como referencia en el momento en el que estamos pensando en hacer un sistema gamificado. En lo personal, yo recurro a este recurso constantemente. Me parece que tiene el 35 herramientas diferentes, los llama él herramientas, nosotros lo hemos estado llamando componentes, y estas herramientas, puedo ver cada semestre cuáles me están funcionando, cuáles no me están funcionando, cuáles no he probado, y al tratar de integrar nuevos componentes dentro de una aula gamificada cada semestre en una especie de laboratorio didáctico, en el cual se ven resultados favorables con algunas y en algunos otros casos necesitamos hacer ajustes para resignificarlas y ver si están funcionando en nuestra experiencia educativa. Ahora, ¿cómo saber si mi gamificación es retórica o es una gamificación real? No solamente es integrar una serie de componentes para salir de lo que en inglés se le llama el PBL, Points, Badges y Leaderboards, que es la forma en la cual los negocios empiezan a gamificar los diferentes sistemas, siendo puntos, medallas y tarjetas y más bien tablas de liderazgo para que las personas compitan para llegar a cierto lugar de prestigio. Este tipo de gamificación sí es efectiva, no me malinterpreten, no estoy diciendo en ningún momento que no funcione. Sin embargo, el tiempo que puede atrapar o la cantidad de gente que puede atrapar un sistema tan sencillo es mucho más limitado. La gente logra más rápidamente un hartazgo a este tipo de experiencias, y entonces vemos que es ahí donde lo llamamos una gamificación retórica, porque se queda solamente en algo breve y fugaz. Apela únicamente a lo que es una motivación extrínseca. Dicen algunos que tiene apariencia sin sustancia, es decir, puede tener el diseño lúdico, pueden darte puntos, pueden darte medallas y tarjetas de liderazgo, sin embargo, carece de un no sé qué, dirían por ahí, que tienen los juegos, que puede ser esto entendido como una narrativa y resignificar la experiencia completa, no solamente el hacer, sino el para qué hacemos las cosas. Y como ya lo mencioné, la gamificación retórica tiene solo una efectividad temporal. Entonces, ¿cómo lo hacemos un poco más profundo? ¿Cómo podemos apelar a una gamificación intrínseca? En un estudio bastante interesante, Zaputro y varios hacen un estudio de cómo gamificar un sistema de MOOC, lo que son las plataformas en línea de aprendizaje, y consultan con diferentes expertos, llegan a ciertas conclusiones en la cual logran empatar la motivación intrínseca con el dominio completo de algún tema, con la autonomía que se le llega a dar a las personas, con qué tanto pueden relacionarse los jugadores o estudiantes entre sí dentro de las diferentes plataformas y el propósito significativo que puede tener la experiencia, es decir, están salvando al mundo, por así decirlo, entre comillas, ¿no? El decir, lo que estás haciendo tiene un significado más allá de la materia, aunque suene un poquito tonto a veces, aunque suene un poquito, vaya, raro, todo esto ayuda mucho a darle un sentido diferente. Y
esto no solo, estos son como categorías generales, lo que es el tener el expertise, el relacionarse, la autonomía y demás. Si ya queremos ver lo que son dinámicas, mecánicas y componentes, pues ya vemos ejemplos mucho más concisos que podemos encontrar en los juegos, y la tarea que tendríamos como educadores es el tratar de traspasar estas cosas que estamos viendo que son componentes de un juego a cómo se verían dentro de un salón de clases. Es decir, puedo darle avatares a mis alumnos. Si tengo los recursos digitales, es probable que esto sea una posibilidad. Si no puedo, si no tengo estos recursos digitales, pues a lo mejor puedo tomar alguna otra cosa. El desbloquear alguna habilidad o el hacer una colección. Hay un ejemplo muy interesante que dio un profesor hace algunos años en Congreso de Innovación Educativa, en donde enseñaba arte con la posibilidad de desbloquearlo, ganándose estampitas los alumnos y llenando un álbum coleccionable, y los alumnos veían estas estampitas, las pegaban en el álbum y tenía realidad aumentada, en donde daban un poco acerca de la historia de diferentes obras de arte, y los alumnos se volvieron fanáticos de todo esto y no solamente se quedaban en la colección, sino realmente tomaban el aprendizaje de más allá. Todo este artículo, al igual que el vínculo para las herramientas de Víctor Manríquez, ya tenemos por ahí los links, me parece, que se los vamos a compartir junto con este webinar. Ahora, ¿cómo hago para gamificar mi aula? Pues vaya, ya dimos el panorama general, ya estamos conociendo un poco las razones de por qué una gamificación funciona más que otra. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí como profesor? Primero que nada, tomar un juego de herramientas, ya sea que me base en el de Manríquez, o me base en lo que el profesor Werbach propone, o me base en alguna otro, o en una combinación medio ecléctica de todo esto, pero el tomar este juego de herramientas y empezar con 4 o 5 componentes de un juego, no está de más empezar con un sistema de puntos. Creo que esto ayuda. Algunos empiezan por ahí, otros empiezan por una narrativa, el juego mediante la narrativa, e implementarlos de manera consistente a lo largo de un semestre y ver cómo responden los alumnos. Los alumnos a lo mejor van a tomar ventaja de este sistema, invirtiendo en actividades que le van a dar más y más puntos, y el profesor en ocasiones se puede, pues, desequilibrar un poco, porque de repente nos encontramos con alumnos que tienen cientos de puntos, cientos de recompensas a lo mejor, y parece que están abusando del sistema, y que con esto, debido a recompensas que les dan como profesores, ya pasan la clase sin haber hecho lo central de la clase. Pero no es verlo de esta manera, sino entenderlo como que el alumno finalmente está invirtiendo muchas horas más fuera de clase a veces, o está teniendo una participación mucho más activa dentro de la clase, por lo cual se le está evaluando en base a esta participación. Lo podríamos significar de esta manera. Hay quienes precisamente prefieren empatarlo directamente a sus calificaciones, y hay quienes hacen su sistema gamificado independiente de las gamificaciones. Tomen cada semestre diferentes componentes, quiten los que no funcionan o rediseñenlos para dar otro sentido. Encuentren los paralelos educativos, es decir, el ver estas cosas como avatares, como tablas de líderes, etcétera, pues cómo se ve esto dentro del salón de clases, y es hacer un trabajo de reflexión en base a todo esto. Y hacer una adopción gradual. Si quieren tomar 30 componentes al mismo tiempo y todos sacarlos a la vez dentro del aula de clases, esto probablemente va a ser caótico, va a ser una cantidad excesiva de trabajo para ustedes, y a medio semestre lo van a querer abandonar, lo cual va a ser más contraproducente con sus alumnos. Entonces, hacer una adopción gradual, empezar, sí, con 4 o 5, y luego ir implementando una o dos cosas nuevas cada semestre, o resignificándolas o revisándolas. Ahora, ¿por qué nos tendríamos que preocupar de todo esto? Parece
parece, no parece relevante para muchos profesores y también entiendo ese punto de vista. Pero veámoslo de esta manera. No todos somos expertos en lo que es la retórica o la dialéctica dentro del aula, e incluso en algunas ocasiones esto se puede llegar a volver pesado para los alumnos. Si ustedes tienen hijos o han tenido hijos o conocen a algún niño y le dicen a este niño, ¿sabes qué? Esta es tu recámara, la que ven aquí en esta imagen. El niño, pues a lo mejor no va a estar muy contento con esa recámara, pero ustedes le pueden decir, bueno, la recámara tiene todo lo que necesitas, tienes dónde poner tu ropa, tienes dónde sentarte, dónde poner tu vaso de agua antes de dormir, tienes ahí tu cama, te puedes acostar, nada más te aviento unas cobijas y ya está. Pues de ese modo, a lo mejor esto no motiva mucho. O podemos tomar una recámara como esta, en donde pues se ve mucho más bonita, inspira más y es un diseño que es agradable y la gente pues dice, bueno, a mí sí me gustaría estar ahí, no en la primera recámara. Sin embargo, esto es una recámara bastante padre para un papá. Está completamente limpia, ordenada, pero a lo mejor el niño no se siente tan identificado con ella. Y tenemos que pensar en quiénes son los que reciben las cosas, para quién estoy diseñando. Y tenemos esta otra recámara. Esta recámara funcionalmente tiene lo mismo, tiene a lo mejor más espacio para que el niño se desenvuelva, pero en primera instancia, si a un niño le presentas las 3 fotografías, pues intuitivamente sabemos cuál es la que va a querer el niño. Del mismo modo, la gamificación, el diseño lúdico y todo este tipo de estrategias, creo que tienen la meta de resignificar lo que ya existe. No se trata de sustituirlo, no se trata de abaratarlo, simplemente de lograr que otros aprecien y se enamoren de lo que nosotros les estamos presentando. Si quieren gamificar, aprovechen juegos existentes e inspírense en ellos. Hay profesores que, por ejemplo, han gamificado en base a juegos como Monopoly, como Magic the Gathering, como Mario Bros, etcétera, y toman ahí inspiración tanto visual como de las componentes que pudieran ingresar dentro del salón. Jueguen con los colores, el diseño lúdico funciona por algo y las experiencias estéticas utilizan el color de manera provechosa. Hagan su experiencia atractiva en general, sean consistentes con lo que les presentan a los alumnos, no les cambien las reglas del juego solo porque las planeamos mal antes o no previmos alguna de las consecuencias que hubo. Si alguna regla nos salió mal, hay que vivirla hasta el final del curso, porque si no, entonces generamos un doble discurso con los alumnos y eso puede generar más conflictos. Hay muchas herramientas para hacer diseño lúdico fácilmente. Hay páginas de internet para hacer tarjetas de juego completamente personalizadas. Hay templates de PowerPoint o de diferentes programas que pueden servirnos para esto. Si nada más se meten a Google y buscan páginas donde recomienden herramientas para gamificar, estoy seguro de que encontrarán varias opciones. Entonces, para cerrar esto en este último minuto, es decirles, gamificación hace que las cosas parezcan juego, se sientan como juego, pero no son juego. El alumno gana puntos participando, no gana puntos aventando dados o echando una moneda al aire o por puntería, sino por hacer lo que ya esperaríamos que hiciera dentro del aula de clase. Hay diferentes grados en los cuales podemos gamificar una experiencia, puede ser completamente superficial y de ahí empezar a hacer profundidad. Y normalmente los casos que ustedes podrán encontrar en artículos escolares de una gamificación que fue efectiva solamente durante cierto tiempo y a medio curso los alumnos abandonaron el barco, son normalmente casos de gamificación retórica. O en otros casos, pues también tendríamos que ver la forma en la que se llevó directamente en el salón de clases todo esto. Hagan su adopción gradual, empiecen por unos 2 o 3 componentes y vayan añadiendo cada semestre o en cada curso dos o 3 componentes más. Experimenten y diseñen con su experiencia. En sí, esto es a grandes rasgos lo que les puedo hablar de gamificación y gamificación retórica. Y con esto termino mi presentación. Me parece por ahí que tenemos algunas preguntas, Rubí.
Así es, maestro. Tenemos varias preguntas. Vamos a iniciar. Dani de Colombia. ¿Cuál es la diferencia entre gamificación, ludificación y aprendizaje basado en juegos? Pues ya como lo mencioné brevemente en en la presentación, la ludificación es un término muy general. A veces hay quienes dicen que es lo mismo que gamificación, sin embargo, esto más bien, ludificación se traduciría al inglés como gameful learning, y es el conjunto de estrategias tanto de gamificación, diseño lúdico y game-based learning o experiencia basada en juegos. La experiencia basada en juegos, tomamos un juego ya existente o creamos un juego con un fin completamente educativo, pero la experiencia completa es de jugar, es decir, no es lo que se hace normalmente. Y en gamificación, la participación se traduce en juego de alguna manera, el involucrarse dentro del aula de clases con las actividades, el cómo las distribuimos y demás, es en sí el juego. En sí no hay un juego, sino más bien hacemos pensar que hay un juego. Muy bien. Cristina de El Salvador. ¿Es posible hacer gamificación para adultos? ¿Podría mencionar un ejemplo y resultados obtenidos? Claro que es posible. De hecho, como le mencioné, la gamificación empieza en gestión de negocios, llega a la educación no directamente con niños, sino más bien se formaliza en educación superior, en universidad. Eh, los ejemplos que pudiera dar de cómo funciona en adultos, lo voy a dar fuera del contexto de educación para que sea más fácil captarlo. En una empresa como Sams o como Costco, tienen un sistema de puntos para sus empleados y mientras más rápido atienden en las cajas, más puntos ganan sus equipos y al final logra una recompensa ese equipo, ya sea algún bono, el tener un día libre más en el año, etcétera. Entonces, la gente se involucra. Creemos que por ser juego, solamente a los niños les interesa. Sin embargo, pues creo que niños y adultos gustamos de jugar. Son diferentes juegos, claro está, pero vaya, de que funciona, ha tenido una efectividad bastante significativa. Y yo trabajo con adolescentes y he trabajado con adultos gamificación y realmente se vuelven niños. Muy bien. Silvana de Argentina. ¿Qué es elemental al momento de pensar en un escenario de gamificación? Elemental, creo que solo lo mencioné brevemente, pero, o probablemente no lo mencioné, qué bueno que estuvo por ahí esa pregunta. Elemental es lo primero es, ¿qué es lo que quiero que mis alumnos hagan? Es decir, quiero que participen más en clase, quiero que entreguen más tarea, quiero que sean más puntuales. Un sistema inicial de gamificación tomaría una de estas cosas y buscaría motivar estas cosas retroalimentando al alumno con la misma gamificación. Creo que sí es muy importante tener nuestros objetivos o fines educativos de por qué estoy implementándola, qué es lo que quiero incentivar. Muy bien. Valentina Calvacho, de Chile. ¿La gamificación como metodología aplicada en el tiempo sigue generando motivación o deja de ser novedoso? Una gamificación retórica tendrá una efectividad muy inestable. En algunas personas, 1 o 2 semanas perderán el interés. En algunas personas, a lo mejor 1 o 2 meses. Sin embargo, cuando ya metemos otras cosas como retórica, eventos especiales y demás, tiende a ser mucho más duradera. El, el- el que la novedad no se acabe también depende de cómo organizamos nuestra gamificación. Juegos de video, por ejemplo, que tienen jugadores que siguen con ellos durante años, eh, suele ser porque, por ejemplo, tienen eventos especiales o recompensas aleatorias o meten otros componentes que jalan nuevamente a las personas a involucrarse, además de nueva historia como una nueva campaña en la que hay un nuevo villano que derrotar y demás. Un sistema gamificado no es muy diferente. El tener el traducir un periodo parcial a un evento en el cual va a tener sus propias componentes específicos de juego y luego al término
hacemos otro evento, un segundo periodo de evaluación, en el cual va a tener otros componentes de juego, entonces tendríamos una gamificación más duradera. Jorley de Colombia. ¿Qué plataforma recomienda para trabajar un OVA gamificado? No sé exactamente a qué se refiere a eso de OVA. Me imagino que a lo mejor es Aula y fue un error ahí de autocorrección. Pero un espacio gamificado, una clase gamificada, hay una herramienta muy sencilla que se llama Class Dojo, la cual es gratuita para profesores. Está diseñada para trabajar con niños, pero tengo compañeros que lo han trabajado con adultos y es donde uno puede dar puntos muy fácilmente, funciona bastante bien. Herramientas mucho más completas y más ricas y considero más efectivas, está una que se llama Classcraft y hay otra que se llama Gradecraft. Están en inglés, sin embargo, son plataformas, esas dos son plataformas de Learning Management Systems, las plataformas para aprendizaje, completamente gamificadas y giran alrededor ya de una narrativa preestablecida, bastante ricas y muy recomendadas. Muy bien. Aldair Vera de Perú. ¿Qué tan importante se ha vuelto gamificar plataformas web o aplicaciones en los últimos años? Pues el detalle aquí es qué tanta estrategia vamos a utilizar para involucrar a las personas en nuestra plataforma y mantenerlas. Es decir, como lo mencioné, esto nace para generar cierta lealtad en usuarios o en clientes. Entonces, cuando tienes 15 plataformas que hacen exactamente lo mismo y una lo hace de manera, pues, eficiente, pero anestésica, es decir, no me es atractiva, vemos una situación mucho más limitada a que cuando el usuario se encuentra con una experiencia estética completa que lo retroalimenta por utilizar la plataforma, lo premia por volver a abrir la plataforma y básicamente el usar más la plataforma no solamente beneficia por el uso de la plataforma, sino que genera esta sensación de estoy jugando esto y tengo que ganar, ¿no? Entonces, considero que sí se ha vuelto bastante importante y necesario dentro de la administración y diseño de todas estas aplicaciones y sitios web. Ok. La siguiente pregunta es también de Valentina Calvacho de Chile. ¿La gamificación en educación superior es mejor que el magistralismo como metodología de enseñanza, aprendizaje, al mejorar la motivación, compromiso y rendimiento académico en los estudiantes? Aquí quiero entender yo que el magistralismo se refiere a la clase centrada en el profesor, educación tradicional, y si lo vemos desde esta manera, la gamificación se va más hacia lo que es la escuela nueva, es decir, el tener alternativas en educación para hacer la experiencia diferente, otra sensación. En este sentido, pues depende. Digamos, podemos tener un magistralismo donde el docente al frente es un experto en retórica, puede mantener un interés impresionante mediante solamente la cátedra y una mayéutica significativa con los alumnos. En ese sentido, yo no desprecio ni considero que la educación tradicional o magistralismo, si así lo queremos entender, sea una herramienta pobre, sino bastante rica. En otro sentido, la gamificación pobremente llevada, pues solamente es un distractor que en lugar de ayudar a la educación, simplemente se vuelve un obstáculo en donde el alumno se centra solamente en el proceso de gamificación y no en la clase que está llevando. En ese sentido, pues la gamificación no sería mejor. Considero que una
muy buen aula tradicional y una muy buena estrategia de gamificación son ambas muy valiosas y no podría decir que una es mejor a la otra, no tengo el ego tan inflado como para afirmar algo así. Sin embargo, si pudiéramos combinar lo mejor de un aula tradicional, es decir, un profesor con una excelente retórica, mayéutica y demás, con, aparte, estrategias de gamificación, considero que estaríamos frente a una posibilidad educativa muy superior. Jimena Soler de Colombia. ¿Cómo lograr que el sistema no lleve a los estudiantes a sentir que están ahí solo por ganar el juego y que el interés por el aprendizaje real no pase a un segundo plano? Mi experiencia fue que al implementar un sistema de puntos durante toda una asignatura, con elementos de juego para conseguirlos y condiciones de finalización del juego, los estudiantes adoptaron una actitud participativa y se involucraron, pero al final no querían hacer ninguna actividad si no era parte del sistema de puntos. Por eso hago mucho énfasis en la diferencia entre gamificación retórica y profunda. En la dependencia de los puntos es un síntoma normal en gamificación. En la profunda no necesariamente es central, es decir, los alumnos sí se interesan por los puntos, pero no solamente se interesan por eso. Entonces, yo os invitaría a hacer un estudio acerca de estos otros componentes de juego que generan o buscan la motivación intrínseca del alumno, el que le dan la autonomía de tomar las decisiones, que ven el valor en el expertise acerca de un tema, en las interacciones que puedan tener en el aula, en el compañerismo y demás. Sin embargo, si el sistema de puntos es lo único que está generando una sensación lúdica y de participación, es inevitable que el alumno solamente se interese en eso. Sí, y ahí es donde digo, se vuelve un distractor del aprendizaje. Recomiendo de manera rápida la idea de ser consistente en el momento de otorgar en puntos. Si queremos todavía mantenernos en este sistema y probarlo un poco más a fondo antes de pasar a otros componentes. Sin embargo, no solamente dar puntos de manera regular, es decir, en primera instancia, cada que participa un alumno, por así decirlo, se lleva un punto gamificado. Sin embargo, después de 2 o 3 semanas de esto, y desde un inicio hacerle esta advertencia, hacerlo en intervalos irregulares, es decir, en una clase decidir que cada tercer participante va a tener un punto, en otra clase decidir que cada quinto, etcétera, o hacerlo completamente aleatorio, o solamente si la participación es significativa, es decir, ya el alumno tendría que hacer un ejercicio mental de pensamiento fuerte para poder acceder a estos puntos. Entonces, pues si bien todavía se mantiene ese interés del puntaje, se vuelve a resignificar la importancia de entender los contenidos de la materia. Y otra recomendación general sería no solamente amarrar la gamificación o atar la gamificación a una conducta como lo que puede ser la participación, sino a varias, es decir, la colaboración, desempeño, puntualidad, etcétera. A grandes rasgos. Muy bien. William Saboya de Bogotá, Colombia. ¿Cómo aplicar gamificación para la promoción y animación a la lectura? Ya un ejemplo bastante específico. Si queremos promover la gamificación, lo que es la lectura, lo que a lo mejor yo haría interesante y ad hoc a precisamente estos contenidos sería generar una narrativa en lo cual los estudiantes, usando sus habilidades lectoras, pudieran salvar el mundo, encontraran claves secretas o pudieran inferir metáforas y demás para ir rompiendo una especie de acertijo grande al final del semestre, retroalimentar a los alumnos con controles de lectura en un sistema de puntos también sería parte de ello, pero no me quedaría ahí. Y a lo mejor tener un acercamiento a gremios, es decir, grupos de estudiantes donde cada miembro sea responsable de un fragmento de la lectura y haya un apoyo y corresponsabilidad para poder avanzar
dentro de lo mismo. El dar un sentido de identidad a los alumnos y resignificar la experiencia como algo más allá, tendría mucho valor y probablemente sería una forma adecuada de empezar una gamificación para incentivar la lectura. Carlos Rivas de México, ¿un ejercicio de gamificación puede ser aplicable como evaluación final de un curso? ¿Qué se necesita? En sí, el gamificar solo un ejercicio es gamificar a medias. Yo la idea que aquí he estado platicando es más bien gamificar un curso completo. Hay casos, por ejemplo, de profesores que gamifican su curso de tal manera que los alumnos consiguen la calificación, no puntos para obtener recompensas, sino la calificación mediante a su desempeño en diferentes logros. Y es un sistema bastante abierto en donde los alumnos eligen qué logros y cada logro añade puntos a esa calificación de formas diferentes. Y esto considero sería bastante valioso. Si la intención es solamente gamificar un examen, pues es una experiencia muy a medias que va a ser entretenida en el momento, aunque también puede ser excusa para que el alumno diga, es que el examen era un juego y como no soy bueno en los juegos, pues me fue mal. Entonces hay que ser muy cuidadoso en cómo hacer esto. Si solo se está gamificando un examen, puede malinterpretarse. Y si quisieran una herramienta sencilla para gamificar una evaluación, pues existe Kahoot, que ya tiene bastante fama, o Quizzes, que también tiene una dinámica similar, Socrative y este tipo de herramientas. Ok. La siguiente pregunta es de Gilbert García, de Perú. ¿Cómo aplicar gamificación en las pymes? En las pymes. Y de hecho ahí es donde nace precisamente todo esto en lo que es las empresas. Para aplicar gamificación en una pyme, creo que es importante entender qué es lo que quisiera que mi pyme hiciera. Si lo que quiero es que mis empleados sean más productivos, entonces genero un sistema de gamificación para ellos. Si lo que quiero es que tener más clientes o que me sean más fieles, entonces es gamificación para ellos. Con empleados se puede, por ejemplo, ofrecer un sistema de incentivos, como ya mencioné anteriormente, con diseño y recurso y un discurso lúdico, en donde se recompense tanto la cantidad de trabajo como la calidad de trabajo y usar eventos donde todos tengan una oportunidad de destacar, no solamente el que ya va ganando va a ser el único que tiene la posibilidad de acceder a ciertas recompensas o incentivos, y el recordar que la gamificación va siempre hacia el uso de reforzadores. En tema de conductismo, los reforzadores, es decir, son estímulos que tienen un efecto positivo y que son para que se repitan ciertas conductas. No utilizar castigos porque ahí entonces podemos entrar en un grave error de diseño. Los juegos en sí que generan castigos pueden tener como consecuencia una predisposición negativa hacia participar. Si se busca el incremento de fidelidad o el incremento de clientes o la fidelidad de los mismos, tendrían que ser incentivos en favor de los clientes, como lo di en el ejemplo de Subway, un Subway gratis en la compra de 10. Uno normalmente puede ver esto como algo negativo, así es que estoy perdiendo un Subway. Sí, pero la gente a lo mejor si tiene diferentes opciones de dónde comprar cada semana y tiene una opción donde si va 10 días, el 11º es gratis, entonces la gente va a ir 10 días ahí en lugar de cada día ir a un lugar diferente. Entonces, el entender que hay una pérdida, entre comillas, al momento de darle algo gratis al cliente. Sin embargo, el cliente va a estar consumiendo mucho más de lo que consumiría normalmente si no existiera este incentivo. Entonces, en realidad, se compensa bastante e incluso sale a favor del dueño de la pyme. Esto es en general de manera retórica en primera instancia. Se podría profundizar la gamificación alimentándola con elementos de imagen empresarial, consistencia, narrativa, eventos especiales y demás. Entonces, creo que es aplicable tanto de una manera u otra.
Ok, la siguiente pregunta es de Aurora Alfaro, de Ciudad de México. Dice que desea aplicar gamificación con motivación intrínseca para cursos dirigidos a adultos, como parte de su formación anual, pero son totalmente en línea. Entonces, ¿gamificación es aplicable en este esquema? Sí, sí, definitivamente es aplicable. Hay plataformas de aprendizaje, como ya lo mencioné, que son ya diseñadas para gamificar. Otras plataformas que no están diseñadas alrededor de la gamificación, tales como pueden ser Blackboard, Schoology, Canvas y demás, eh, tienen ya en sí, por ejemplo, lo que son medallas y recompensas que se dan. Hay artículos bastante interesantes. Hubo un caso de precisamente profesoras de arquitectura y urbanismo en Brasil. No recuerdo el nombre del artículo en este momento, pero precisamente dan un sistema de recompensas en el cual mientras haya más participaciones en donde se resuelvan dudas por parte de alumnos a otros alumnos dentro de los foros, esos alumnos que resolvían las dudas tenían niveles de prestigio y el prestigio, pues en este caso fue una gamificación retórica, no iba amarrada a nada más, amarrado a nada más. Sin embargo, se incrementó significativamente la participación en foros, se incrementó significativamente la puntualidad de entrega en trabajos y demás. Entonces hay que elegir cuáles serían las primeras cosas que quisiera promover dentro de este curso en línea y explicar a los alumnos qué beneficios, por así decirlo, tendría el tener esa participación activa dentro del curso. Muy bien, la siguiente pregunta es de Jorge Silva de Ecuador. ¿Podría decirme si en el Tecnológico de Monterrey tienen alguna experiencia trabajando en talleres con el uso de Nintendo Labo? Híjole, la verdad, completamente desconozco acerca del uso del Labo en el aula. Esto ya entraría probablemente más en carreras de diseño industrial o de, a lo mejor mecatrónica, no sabría decirle, pero no, hasta donde sé, no hay casos de uso de Nintendo Labo dentro del TEC. Muy bien, perfecto. La siguiente pregunta. Bueno, aquí es de Alberto Herrera de México. Eh, y, y bueno, desea saber cuál es su opinión respecto al uso de realidad virtual. Pero yo supongo que más que realidad virtual es si sabe alguna tendencia relacionada con gamificación y realidad virtual o alguna otra tendencia de este tipo. Realidad virtual, considero que tiene un potencial impresionante para lo que es el aprendizaje basado en juegos, ya que por naturaleza el aprendizaje basado en juegos está vinculado a lo que son los simuladores. Y actualmente se utilizan simuladores en ámbitos de medicina, de química, de física, de manera bastante efectiva. Considero que explorar esto a fondo vale mucho la pena porque a la larga genera, economiza los recursos. Es decir, el año pasado en lo que fue Reimagine Education, uno de los ganadores a nivel internacional, de los proyectos ganadores a nivel internacional, fue precisamente la elaboración de un laboratorio para preparatoria, un laboratorio de química virtual para preparatoria, en donde ya las escuelas ya no tienen que invertir en químicos, en sustancias peligrosas y demás, y simplemente compran este sistema millonario, lógicamente porque ahorita todavía la tecnología es cara, pero ya todos los químicos y reacciones están programados en la realidad virtual y los alumnos pueden vivir eso sin poner en peligro su salud, sin gastar en
en diferentes insumos para el uso del laboratorio. Entonces, es una experiencia súper valiosa que debería ser explorada a fondo. Alguno de los temores que puede haber es que a lo mejor la gente sea inconsciente y empiecen a jugar con este sistema. Sin embargo, se hizo un estudio de caso precisamente de chicos que utilizaron el laboratorio virtual y chicos que no usaban laboratorio virtual. Y como el laboratorio virtual llevaba horas de lo que eran simulaciones de seguridad, que normalmente se da solo en una plática en un laboratorio físico, a la hora de que entran en un laboratorio real, se vio que eran mucho más competentes y cuidadosos los que habían usado los recursos virtuales. Entonces, sí es algo muy, muy interesante y digno de profundizar. Muy bien. Gaby de Colombia. Y también hay otra pregunta similar. ¿Cómo utilizar, tiene algunas ideas de cómo utilizar o hacer llegar las narrativas o retos de la gamificación aplicada a niños con alguna discapacidad? Me considero ignorante porque aparte tendríamos que hablar de qué diferentes discapacidades hay en sí preferiría no decir una tontería. Entonces, a lo mejor experimentar con algo sencillo, creo que es más difícil que los niños aprendan con algunas de las discapacidades usando recursos digitales. Sin embargo, la gamificación no se remite solamente al uso de estas diferentes herramientas digitales. Hay gamificación analógica, es decir, el tener tableros, materiales que se puedan tocar y demás. Eso ayudaría bastante y el traducirlo a esto, no solamente quedarnos con la idea de lo digital o virtual. Fernando Castel, de México. ¿Qué autores recomienda leer para saber más acerca de gamificación? Hay varias obras bastante interesantes. Hay una serie de recursos muy ricos en línea. Mucho de lo que se habla ahorita de gamificación es, sin embargo, en inglés. De igual manera los artículos que puedan encontrar, y muchos de ellos hablan de la gamificación en términos, en términos generales, no dentro de lo que es la educación. Si queremos abordarlo y tenemos el acceso o más bien tienen la facilidad de leerlo en inglés, yo recomendaría un libro que se llama Actionable Gamification, de Yu Kai Cho. Se lo pueden encontrar en Amazon. De igual manera, The Gamification of Learning and Instruction Fieldbook, que es bastante práctico. Y hay algunos grupos de Facebook. De hecho, yo estoy como administrador de un grupo de Facebook que es Gamificación Educativa Iberoamérica, en donde hay gente que comparte libremente estos recursos, en donde comparten sus experiencias como estudios de caso gratuitamente a todo el público en español. Muy bien. Nisa Sepúlveda de Colombia. ¿Qué software se puede utilizar para diseñar estrategias de gamificación? Casi todo es en línea. Para los que no somos expertos en Photoshop, el uso de las cartas, por ejemplo, yo utilizo una página de internet gratuita que se llama Magic Card Maker, que hacen tarjetas al diseño de este juego de cartas llamado Magic the Gathering. Hay páginas también para diseñar tableros. PowerPoint es muy útil, la gente lo menosprecia bastante, yo lo uso de manera bastante rica. Y bueno, si ya quieren una experiencia prediseñada, las páginas que ya había recomendado de Gradecraft, Classcraft o ClassDojo
Claro, estas deberían ser utilizadas si sus escuelas tienen acceso para ustedes y sus alumnos a Internet. Muy bien. Sobre la pregunta que hizo Jorge Silva de Ecuador sobre Nintendo Labo, aquí nos envió otro mensajito que le quiero compartir. Y dice, solo para complementar mi pregunta anterior sobre Nintendo Labo, mi inquietud es acerca de la importancia que le dan las empresas de videojuegos como Nintendo para incluir la consola de videojuegos como herramienta de aprendizaje dentro del aula. Solamente quisiera su apreciación respecto al trabajo docente con la gamificación a partir del uso de estas nuevas herramientas. Nuevas y no tan nuevas, creo que es algo lo cual con los ojos adecuados sí se ven las posibilidades educativas que pueden tener todas estas herramientas. Las considero muy ricas dentro del aprendizaje basado en juegos. Eh, juegos desde principios de los 90, desde antes, como Oregon Trail, como SimCity, pueden servir para enseñar lo que es la importancia o las circunstancias históricas de un momento o las consecuencias de la administración de una ciudad, la administración urbana, siempre y cuando sean utilizados a conciencia y de esa manera. Algunos jugadores aprenderán implícitamente todos estos temas. Sin embargo, si podemos utilizar una estrategia de aprendizaje vivencial con preguntas de reflexión y hacer señalamiento de algunas de estas cosas, de los componentes de cómo se vive la experiencia dentro del aula, puede ser muy valioso. Las compañías como Nintendo, PlayStation y Xbox han invertido en diferentes juegos que pueden ser utilizados con finalidades educativas. Sin embargo, aquí es el cómo resignifique uno un juego. Hay juegos muy simples y bastante entretenidos como, ahorita se me ocurre, hay un juego de cocina en donde son 4 chefs y cada jugador controla un chef y es la administración de un restaurante, pero ahí se pueden hacer incluso preguntas de reflexión, de trabajo en equipo, de comunicación, etcétera. Hay gente, en Corea me parece, hay escuelas donde tienen League of Legends, que es un juego en internet que les sirve para trabajar con los alumnos, lo que es precisamente trabajo en equipo, comunicación, importancia de los roles diferentes que puede tener cada alumno dentro de una clase, más bien de un trabajo. Alex Tobar, de Colombia, comenta, la gamificación es un concepto y una estrategia que tiene un lado positivo, del cual ya nos ha compartido. Sin embargo, ¿cuáles son los efectos negativos de esta implementación? ¿Cuáles son las críticas principales desde su punto de vista? Ya salió, creo, en las preguntas anteriores, pero lo reitero. La dependencia a los puntos, es decir, que los alumnos ya solamente quieran actuar en base a puntos, en una gamificación retórica. Otros dicen que se vuelve un distractor del punto de cada una de las clases. Yo considero que esto tiene que ver también con un diseño pobremente utilizado. El tiempo que uno gasta como profesor, la verdad, es significativo en planear, diseñar estas estrategias y a veces incluso en administrarlas. Entonces también es un factor en contra de la gamificación, que digo, ya con experiencia esto se disminuye. Y dentro de lo negativo, pues la crítica que yo he llegado a escuchar, no concuerdo con ella, es que abarata el proceso educativo, que lo vuelve vulgar, incluso es el tono de desprecio que utilizan algunos de los críticos. Creo que esta disposición hacia el tema es a lo mejor desde la perspectiva de una educación muy tradicional, muy arraigada, y bueno, digo, yo no la critico, pero tampoco, no puedo decir que están bien. Ok, y ya por último, pedirle algunos enlaces, páginas para que podamos seguir, para seguir esta tendencia de gamificación, cómo se va integrando con otras
con otras estrategias también como realidad virtual que acaba de comentar. ¿Qué enlaces, qué páginas podemos seguir? ¿O qué expertos también conoce que podamos seguir? Claro, pues en cuanto a páginas, ya había mencionado el grupo de Facebook de gamificación educativa Iberoamérica. Yo ahí he compartido libremente algunos de los recursos que yo he diseñado. Otros profesores también han compartido recursos o han compartido textos bastante interesantes. Hay un blog de Gamifica tu aula, creo que se llama. Lo pueden buscar tal cual en Google. El cual también es bastante completo. Existe también en inglés, la cuestión de seguir a quienes hablan de gamificación es trabajarlo en inglés. Gaby, ¿cómo se llama? Gabriel Zuckerman, me parece, es uno de los autores más significativos del tema. También habla mucho acerca de gamificación, ha hecho su carrera ahora promoviendo la gamificación. Él habla de esto en un término muy general, no aterrizado necesariamente en la educación, solamente menciona la importancia dentro de la gamificación para incentivar a los alumnos en las escuelas. Y en YouTube hay un canal que se llama Extra Credits, donde han puesto algunos videos interesantes y describen de manera general la gamificación y el cómo usar algunos componentes en el aula. Excelente. Bueno, el tiempo del webinar se nos ha agotado. Quiero comentarles que las preguntas muy valiosas que nos enviaron, que el maestro contestó, las vamos a editar, las vamos a publicar también en un formato de artículo para compartirlo con todo el mundo. Ahí va a venir su nombre y del lugar donde son, las preguntas que hicieron, y las que no se alcanzaron a contestar, también fuera de este webinar, le pediremos al maestro, si es tan amable, de contestarnos aquellas preguntas que ya no tuvimos tiempo de hacerle, pero que sepan ustedes que estén al pendiente de esa publicación para que encuentren ahí la respuesta. No tengo nada más que agradecerle primero a usted, maestro, por compartirnos su experiencia y sus conocimientos. Muchísimas gracias. No, gracias, al contrario. Y pues échanle ganas, hay que diseñar y cambiar la educación hacia lo positivo. Y también a nuestra audiencia agradecerle su tiempo que nos hicieron favor de estar aquí, de compartir, y también avisarles que vamos a tener otros webinars con otras tendencias educativas y que estén al pendiente. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día. Gracias.